Digo, ¿qué corazón agradecido uno tiene que tener para saber mirar el pasado duro, el fracaso, los tiempos de hambre, los tiempos de ingratitud y no perder la sonrisa? Decir, no, yo quiero recordar que esos momentos hicieron bien a mi carácter y quiero olvidar todo el dolor para que no esté definida mi vida por el resentimiento, para que ese dolor no decida a la hora de tomar un camino, para que ese dolor no sea el que me motive a avanzar o a detenerme, que es lo peor. Yo quiero que Dios me haga olvidar el dolor, pero que aprenda de todo lo que he pasado. Y nosotros, los hispanos, los latinos, la mayoría tenemos historias de pobreza, de escasez. La mayoría venimos de familias que han trabajado muy duro para darnos un futuro, para parar un hombre o una mujer de bien adulto en la sociedad. No creo que haya gente aquí que me diga, bueno, yo soy tercera generación de millonarios, porque si es así necesito hablar contigo porque debes muchos diezmos. Yo creo que la mayoría venimos de historias de pelear palmo a palmo la vida, de abrirnos pasos en las crisis, en los momentos difíciles. Y entonces uno puede pararse en la vida con un resentimiento, con un dolor, porque no tuve, porque me faltó. O puede decir como José, no, realmente yo quiero saber de parte de Dios que todo lo que pasó fue de bendición, que todo lo que me ocurrió determinó el hombre y la mujer que soy, y Dios me hizo olvidar la amargura. Si José no hubiese tomado esta decisión, si José no hubiese decidido olvidar, se hubiese vengado de sus hermanos cuando ellos se pararon ante él buscando comida sin conocerlo. Pero él supo perdonar a partir de decir, Dios me hizo olvidar. Y cuando el rencor venía hacia él, porque era humano, cuando el dolor venía por todo lo que tuvo que pasar, yo creo que al nombrar a su hijo, que seguramente se portaría mal como todo niño egipcio, le tendría que decir, Dios me hizo olvidar. ¿Qué? Dios me hizo olvidar, pórtate bien. No se lo decía así, pero el nombre tenía un significado. Y cada vez que lo nombraba, Dios le estaba diciendo, no traigas los errores del pasado al presente, porque te van a hipotecar el futuro. Y esa es la palabra que Dios tiene para muchos esta mañana. Tus errores te tienen que catapultar, los tienes que capitalizar para que te sirvan para ayudarle a tus hijos, a tus nietos. Un día sentado en una silla y decirle, hijo, no quiero que te pase lo que me pasó a mí. No quiero que te equivoques como yo me equivoqué. Esos son los consejos de Pablo en las Escrituras. Pablo cuenta sus naufragios, sus cárceles, sus prisiones, sus torturas, no para que tengamos que pasar lo mismo, sino que la evitemos, para que muchos de nosotros digamos, yo no necesariamente no tengo que pasar por esos sitios. Los padres que amamos a los hijos no queremos que pasen la misma pobreza, la misma escasez, la misma necesidad. Y es entonces cuando le decimos, hijo, dije en el servicio del domingo pasado, en el segundo, que tenemos la costumbre de recordar lo que deberíamos olvidar y la costumbre de olvidar lo que deberíamos recordar. Siempre vamos por la vida así. Hay tantas cosas buenas que las olvidamos, las sacamos y siempre nos estamos acordando las cosas malas. Y cuando traemos las cosas malas al presente, te detienen, te paralizan, porque aunque tu esposo haya sido el peor hombre de la historia, tu ex esposo, cada vez que traes ese recuerdo, arruinas la posibilidad de reiniciar tu vida, porque siempre vas a estar comparándolo con la mala experiencia que tuviste. Si tu esposa también fue mala, tu ex esposa, o tal vez enviudaste y dijiste, bueno, tuve una mala experiencia. Si esa mala experiencia todo el tiempo la traes al presente, no vas a poder tener una segunda oportunidad. Así que un nombre del hijo de José honraba la misericordia de Dios. El otro proclamaba su protección. Uno hablaba de un pasado sanado y el otro hablaba de un presente de bendición, porque el primer hijo se llamaba Dios me hizo olvidar. El segundo, Dios me ha hecho prosperar. No dice Dios me prosperará, Dios me ha hecho prosperar. Así que cada vez que llamaba al segundo hijo decía, Dios me ha hecho prosperar, ven acá. Era una declaración de fe.
El segundo nombre del hijo era declarar de que estaba siendo próspero, aun cuando vendrían los años de hambre, aun cuando la palabra dice que iban a venir los días malos. José decía: Dios me hizo olvidar mi pasado y Dios me hizo prosperar en la tierra de aflicción. Qué lindo es tener esas dos cualidades, esos dos adjetivos. Dios me hizo olvidar lo feo y Dios me ha hecho prosperar en el presente. ¿Alguien necesita estas palabras? Dios te va a hacer olvidar. Dios me dice que te diga: te voy a hacer olvidar los momentos tristes, el abuso, el funeral, el dolor, el ataúd, las noches llorando, los momentos de angustia. Te los voy a hacer olvidar. Vas a decir: es como que no pasó. Te vas a sorprender porque vas a sentir que esa vida no te pasó. Tú dices: ¿puedo olvidar 15, 20 años, 30 años? Sí. Cuando el Señor llega a tu vida es como que desfragmenta el disco rígido, limpia lo que te ocupa lugar y lo que no puede definir tu presente ni determinar tu futuro. Es como que va a desfragmentar el disco, va a limpiar el disco rígido de toda la basura, de todo el residuo que has venido colateralmente amontonando durante años, y te va a decir: a partir de ahora quiero que prosperes, que te vaya bien, que fructifiques. Yo voy a hacer que olviden el pasado de dolor, de aflicción, y los voy a prosperar, los voy a bendecir, les voy a multiplicar todo lo que tengan delante. ¡Aleluya! ¿Lo creen de verdad, sí o no? Pero no ahora, porque ser agradecido implica admitir que estuviste en necesidad, que tenías lepra. ¿Y quién querría mostrar debilidad cuando se tiene una imagen que proteger, no? Así que tal vez ellos son arrogantes. Y la Biblia narra que 9 de cada 10 no agradecen a Dios. Si esta historia nos muestra algo, es que cada 9 de 10 sufren de ingratitud. Y eso tiene unas proporciones epidémicas. Si de cada 10 que Dios toca, que de cada 10, 9 son ingratos, es que Dios está dando una estadística que todavía se sigue manteniendo. Un desagradecimiento absoluto dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Un desagradecimiento absoluto porque no te dieron el crédito, porque vas a collection, porque no pudiste comprar la casa, porque no tienes el auto del año, porque se te quemó la cafetera, porque el perro no te ladra. Un desagradecimiento absoluto por tonterías, olvidando lo que sí tienes. 9 de cada 10 no agradecen. Por eso vuelvo a la historia de José y digo: hay otro hombre en las Escrituras que tiene más motivos que él para ser desagradecido. Casi no lo encuentro. Él y tal vez Job. Pero José es el hombre que más amargura puede tener. Lo vendieron sus hermanos, lo tuvieron como esclavos, tuvo años en la cárcel. Dicen que la cárcel le arruina el carácter a cualquiera. ¿Quieres a un hombre amargado en la vida? Llévalo a la cárcel, a la celda por algunos meses, y ese hombre jamás será igual. Es mentira que se reinsertará en la sociedad. Eso dicen los que han estado privados de la libertad. Sin embargo, José está en la cárcel, casi parece que se va a pudrir ahí, y cuando él llega donde Dios lo quiere llevar, él dice: Dios me ha hecho olvidar del dolor y me ha hecho prosperar. Esos son los nombres de sus hijos. José es ese uno de los 10 que tiene un corazón agradecido. Y viendo y considerando la estadística, ¿cuál de todos serás tú? ¿De los que agradecen o de esos que pululan las iglesias hispanas y se quejan porque el estacionamiento no es muy cómodo? Esos que se quejan porque aquí no me dan café, porque aquí el pastor nos saludó, porque el disco está caro. Pero hay tantas quejas. Y yo digo: ¿cómo alguien puede tener tanto tiempo para quejarse? Bueno, cuando falta agradecimiento. ¿Por qué ese desagradecimiento? Alguna vez yo les conté que descubrí la respuesta de por qué mucho tiempo estuvimos desagradecidos. La respuesta yo la descubrí en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, hace muchos años. Creo que fue uno de mis primeros viajes a España.
Había un volcán que había erupcionado cerca del aeropuerto de Madrid, de Barajas, y entonces todos los vuelos estaban demorados, o lo que es peor, cancelados. Y yo recuerdo ir al counter, al escritorio donde atienden a los pasajeros, y le dije, por favor, yo necesito viajar. Y entonces nunca olvidaré lo que ocurrió, porque luego de estar discutiendo con la señorita, ella me dijo, señor, a ver si me entiende, es que no tenemos cupo en clase turista. El único sitio que yo tengo es en primera clase, no sé si a usted le molesta. Le dije, no me molesta, siento en mi corazón que voy a hacer el sacrificio de pasar a first class. Nunca voy a olvidar que del otro lado del pasillo había un gruñón, era un gallego, y estaba tan enojado porque desde que subió dijo, pues mira que aquí ya no te dan champán, pues mira el juguito que te dan aquí de naranja, ni siquiera esto es naranja, decía él. Y yo que primero, casi estaba por no viajar. Segundo, iba a estar viajando como un fakir allá atrás. Ahora estaba sentado en clase ahí en primera. Digo, ¿cómo se puede quejar por el champán este hombre? No es un privilegio que estemos delante y que vamos a volar. Pero había una diferencia sustancial entre un corazón desagradecido del gruñón y el corazón agradecido de este flaco. ¿Saben cuál era la diferencia? Él pagó para sentarse ahí, yo no. Él estaba por justicia, yo por gracia. Y la justicia y la gracia hace que seas agradecido. ¿Me están siguiendo, sí o no? Esa es la diferencia entre justicia y gracia. Cuando yo me encuentro con colegas, con pastores frustrados, porque sus iglesias no crecen, porque tienen divisiones, cuando vamos al meollo de la situación y realmente somos amigos y podemos hablar qué es lo que se ve por encima de la periferia, ellos siempre coinciden en que algo como, imagínate Dante, yo estudié en el seminario, yo sabe los diplomas que tengo, 3 idiomas hablo, yo soy un teólogo. Esto me lo dijo un pastor amigo argentino que está aquí en Estados Unidos hace muchos años atrás, me dijo, o hace varios años, me dijo, Dante, yo tengo capacidad, ¿sabe lo que sería yo en Argentina? Me dijo. Y vengo acá con esto, algunos ignorantes, dice, algunos que ni estudiaron, y yo les quiero predicar la palabra y no me entienden. Y yo entendí que él de alguna forma había pagado para ser pastor, que él había estudiado, había colgado diplomas en la pared. Pero yo que estoy acá por un error de papeleo de los cielos, que alguien dijo, se les fue así algún ángel distraído, ¿qué voy a decir? Pero yo soy antequível. ¿Qué voy a andar diciendo eso? Yo digo, para mí todo lo que venga es gratis, es gracia. Todo lo que venga es un tip de Dios, porque yo ni sé cómo llegué acá. Entonces mi corazón va a ser agradecido siempre porque no soy merecedor. Ahora, si crees que el mundo te debe algo, prepárate para unas cuantas horas amargas en tu vida. Nunca vas a conseguir la paga que esperas. Para ti nunca el cielo será lo suficientemente azul. Nunca el taco va a estar bien cocinado. Nunca el universo será lo suficientemente digno para tenerte entre los seres humanos y para que camines entre los mortales. Nunca el mundo va a ser digno de haberte visto nacer. Vas a llegar irritado y rezongando a una muerte temprana. Vas a morir joven, porque la amargura hace que las defensas del cuerpo bajen y te agarres cualquier enfermedad que anda dando vueltas por ahí. Los amargados primero siempre están amargados y después se agarran todas las enfermedades. Anda una gripe por allá, la gripe está en Tijuana y él hace ¡ah! Y ya estornuda, de allá le viene, de la amargura que tiene. Sí, yo no digo que todos los que se enferman sean amargos, pero hay muchos que viven diciendo, no hay una enfermedad para mí porque estoy amargado, me hace falta algo. Sí, de la amargura se agarran todos. Prepárate para una muerte temprana. Vas a llegar irritado y rezongando a la tumba. El hombre orgulloso rara vez es una persona agradecida porque nunca cree que ha recibido tanto como cree que merece. Y entonces siempre le está faltando algo. El corazón agradecido, por otra parte, ve cada día como un regalo.
Cada mañana es un regalo, se enfoca menos en la almohada que le falta y más en los privilegios que sí tiene. El corazón agradecido es como un imán que recoge durante todo el día razones para estar agradecido. Se le pegan las razones. Y mira al cielo y dice, ¡wow! Millones de diamantes brillan en un terciopelo negro cada noche. ¡Ay, mira qué poeta! O sea, las estrellas, para que no entendió. Un milagro de músculos permiten que tus oídos escuchen estas palabras y tu cerebro las procese. Tus pulmones inhalan y exhalan 11.000 litros de aire por día. 11.000. ¡Wow! Eso ya debería ser un motivo para agradecer. Tu corazón palpitará 3 billones de veces toda tu vida. Tu cerebro es un auténtico generador eléctrico. Tú dices, bueno, pero todo eso no siempre me lo acuerdo. Bueno, pero sí por la mermelada, la tostada, por la frazada que te cobija, el chiste que nos hizo reír, el calor del sol que nos recuerda el amor de Dios, la lluvia que nos moja, por los aviones que sí llegan y no se estrellan. La gratitud siempre nos deja mirando a Dios y nos aleja del temor. Hace con la ansiedad lo que el sol con la neblina matutina en los valles la disipa. Eso hace la gratitud. Y yo quiero esta mañana ofrecerte a que te unas a ese 10% que le ofrece a Dios en agradecimiento, una ovación de pie. Den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo a Éfeso. Den gracias en todo, en todas las cosas, en todas las cosas. Vamos a darle gracias a Dios en todas las cosas, lo que nos hace vivir, lo que nos hace respirar. Jesús, años más tarde, llega a la frontera entre Galilea y Samaria y conocen la historia que entra a la aldea y hay 10 leprosos que gritan, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es probable que los hombres hayan estado esperando a Jesús en algún recodo del camino, o quizás salieron detrás de unos árboles o de unas rocas. Y ustedes saben, los leprosos, se los he hablado en decenas de ocasiones, piel ulcerada, extremidades amputadas, rostros hinchados. La gente evitaba a estos monstruos, pero Jesús los perseguía. Cuando oyó sus gritos, les dijo, vayan y preséntense a su sacerdote. Los sanó y les dice, vayan y cuenten el testimonio de lo que ha ocurrido. Preséntense. O sea, les da una orden. Ellos tenían que simplemente creer, al igual que José, que iban a olvidar su pasado y que iban a ser fructíferos, que todo les iba a hacer bien. Para un leproso, ir a presentarse ante el sacerdote significa dar por sentado de que ya estaba sano, porque era el sacerdote el que determinaba que tú estabas leproso. O sea, así como un médico te da un diagnóstico hoy en día, una diagnosis de cáncer, de un tumor, de leucemia, y tú no puedes decir que tienes alguna de esas enfermedades hasta tanto un médico o un galeno te dé el diagnóstico. Bueno, era el sacerdote en aquellos tiempos el que decía, estás leproso, cuando él lo determinaba. Tú tenías algunos granitos, tenías alguna úlcera en la piel, quizás era simplemente que algo te había picado, quizás simplemente era una alergia, pero inmediatamente, como era altamente contagioso, tu esposa, tu cónyuge, tu esposo, tus hijos decían, rápido, ve al sacerdote, él determinará si esto es grave o no. Así que cuando iban al sacerdote, el sacerdote decía, estás leproso. Tú no podías regresar con los tuyos, no podías volver con tu esposa, ni con tu esposo, ni con tus hijos. Era la última vez que habías besado o tocado tu familia, si es que tu familia te había dejado que los toques, porque ante la duda quizás decía, no nos toques hasta tanto ver qué es lo que tienes. Y el leproso decía, el sacerdote decía, eres leproso. Te colgaban un cencerro como si fuese un animal para que tú pudieras hacer tinín, 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 y nadie se te acercara. Era eso, decir, soy leproso. Eras la escoria, las heces de la sociedad, el último en el escalafón del ecosistema social. Y era el sacerdote el que podía declararte sano otra vez, que pasaba una vez en 1.000.000, porque era una enfermedad que te iba matando de a pedacitos. Tus miembros se iban
literalmente cayendo tus extremidades. Las ratas se comían las falanges de los dedos, los pies, mordían los genitales de los hombres. La historia dice que eso es lo que ocurría, que perdían la sensibilidad de todo el cuerpo y de noche las ratas se hacían su festín con los leprosos. Así que por lo general no había antecedentes de leprosos que fuesen a ver a un sacerdote y el sacerdote lo declarara sano o dijera: oh, me equivoqué con tu diagnóstico, realmente no era lepra. No había antecedentes. Así que cuando Jesús ve a los 10 leprosos, les da una orden, dice: vayan a ver a los sacerdotes. Como si tú tuvieras cáncer, un diagnóstico en la mano, y yo te dijera: ve a ver al médico. No, es que el médico ya me desahució. Ve a ver al médico. Lo que trato de decirte es, antes de que llegues a ver al médico por una segunda opinión, en el camino tú estarás sano. Entonces eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos: vayan y vean a los sacerdotes. Nosotros leemos esto en la Biblia años después, fuera de la cultura, y no entendemos por qué la orden, pero los leprosos entendieron la trascendencia de esa orden, porque mientras iban caminando, el estigma iba a ser revertido. Mientras iban caminando, tiraron sus muletas, se despojaron de sus capuchas, sus espinazos empezaron a enderezarse, la piel se les aclaró, regresaron a sus rostros las sonrisas. Esa masa de miseria, esa masa de úlcera, se transformó en un coro que gritaba y brincaban llenos de salud. Desde lejos Jesús los vio danzando. Al principio se fueron así y de pronto se empezaron a enderezar y empezaron a celebrar. Los vio desde lejos danzando y el Señor esperó que regresaran. Imagínate, vienes a pedir oración por un cáncer, te dijeron que el cáncer te va a llevar a la tumba, y yo te digo algo como: dice Dios que te diga, ve otra vez al médico, y se van a sorprender. Y tú vas al médico y el médico dice: no, no hay cáncer, señora, no sé, tal vez nos equivocamos, tiene que haber un error. Y tú no regresas a la iglesia a agradecer, tú dices: ya estoy sano, ahora puedo hacer lo que tenía pendiente hacer. Ahora puedo celebrar, puedo salir al shopping, puedo ir al mall. Ahora que estoy sano, no necesito ir tanto a la iglesia como cuando estaba enfermo. Y Jesús espera. Y espera a los 10 leprosos, y esperó, y esperó, y esperó. Y algunos de sus discípulos se recostaron en el suelo, otros fueron en busca de comida. Jesús permaneció de pie, esperando. Quería oírles contar cómo fue el reencuentro con sus familiares. Quería escuchar cómo fue la reacción de sus esposas cuando vieron que Jesús, el Mesías, le había devuelto el esposo, el marido. ¿Qué habían dicho sus hijos? ¿Cómo se sentían ellos ahora que estaban sanos? Así que esperó a los 10 leprosos que alguno viniera, 9, 8, aunque sea, para darle las gracias. Pero la Biblia narra que uno solo regresó. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió y dijo a Jesús y le dijo: ¡alaben a Dios! Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció lo que había hecho. Este hombre era samaritano, no entendía nada de la ley, no era judío, era samaritano, oriundo de Samaria. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? Este que ni siquiera de los nuestros, solo este extranjero volvió. ¿Dónde se supone que están los otros 9? No sé por qué no regresaron. Yo pienso que quizás estaban demasiado ocupados para estar agradecidos. Planeaban dar las gracias, pero no ahora. Primero tenían que estar con sus familiares, sus médicos, sus perros, sus vecinos. Demasiada ocupación para ser agradecido. O tal vez eran demasiados egocéntricos para ser agradecidos y la vida de enfermo había sido muy simple y ahora tenían que buscar un papel en la sociedad, buscarse un trabajo. O demasiado arrogantes para ser agradecidos. Tal vez ahora ellos no andan contando que tenían esa enfermedad. No lo dicen mucho. Con un poco más de tiempo, ellos tal vez empiecen a hablar, pero no ahora. La Biblia es una continua renovación. Nos lleva a renovarnos todos los días.
Isaías 53:6 dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, sobre Cristo, la iniquidad o el pecado de todos nosotros. Entonces yo veo, antes de construir lo que quiero decirle, quiero darle esta suerte de introducción. Cada vez que el Señor nos compara con ovejas, y lo he mencionado en otra ocasión, siempre me pregunté por qué se le ocurrió al Señor compararnos con las criaturas esas peludas que pululan las colinas de Judea. ¿Por qué no nos compara con ovejeros alemanes, por ejemplo? Bueno, aquí los estoy entrenando como leones, eso hubiese estado bien, o como tigres, o como panteras. Pero ¿por qué el Señor nos compara con ovejas? No es muy halagador, porque las ovejas son frágiles, vulnerables, son un tanto torpes. Nadie diga amén, pero si nos compara con ovejas, somos propensos a accidentarnos, a perdernos, a descarriarnos. Pero nos compara con ovejas porque es el único animal que sí o sí necesita un pastor. No hay ovejas salvajes. No hay ovejas que anden por la pradera de manera salvaje y puedan sobrevivir. Después todo el resto de los animales tienen su versión del salvajismo. Tienen su versión no domesticada. Hasta un gato puede ser salvaje, un perro puede ser salvaje, pero no una oveja. Una oveja necesita un pastor. Por eso, esa es la razón fundamental por la cual Él nos compara con ovejas, porque no podemos vivir solos estamos a la deriva, como un cometa sin cuerda, como una hoja en la tormenta. Y ahora, ¿por qué nos desviamos si somos ovejas? Bueno, yo tengo 3 causas comunes por las cuales nos desviamos y no nos renovamos, como les decía recién. Primero, no cuidamos como ovejas las fortalezas, o sea, lo que nos hace fuertes no lo solemos cuidar. Descuidar nuestras fortalezas puede convertirse a veces en nuestra mayor debilidad. Por ejemplo, una persona que tiene el don de la misericordia, el don de ayudar, si no lo cuida, puede sentir culpa por las cosas que no puede hacer, porque no puede ayudar a todo el mundo, y empieza a sentirse abrumado, y lo que fue al principio un regalo de Dios se transforma en una carga sin la ayuda de un pastor, sin la ayuda del Espíritu Santo. Tiene el deseo de ayudar, se ve impotente para ayudar, y entonces vive preocupado, vive cargada o vive angustiado por todo lo que no puede hacer. Si Dios le da a alguien el don de sabiduría, y esa es su fortaleza, sin la ayuda del pastor, como cualquier oveja, se puede llenar de orgullo, porque todo lo sabe, porque él conoce todas las respuestas, o ella conoce todas las respuestas. Entonces es una oveja que sin la ayuda del pastor, el don de la sabiduría linda con el orgullo, con la pedantería, con la petulancia. ¿Estoy siendo claro lo que digo, sí o no? La segunda cosa que yo veo por la cual nos descarriamos, además de descuidar lo que Dios nos da, las fortalezas, por alejarnos del pastor, es que cuando nos alejamos del pastor, perdemos la alegría, lo que yo llamo la alegría robada. David, cuando peca en el Salmo 51:12, él dice, entre otras cosas, devuélveme la alegría de la salvación y que un espíritu obediente me sostenga. No es casual lo que está diciendo el salmista. Yo quiero tener un espíritu obediente, pero necesito recuperar la alegría de la salvación. A veces el enemigo nos desvía del camino, nos quita del corral, y al alejarnos del pastor nos quita la alegría. Cuando uno pierde la alegría, todo se hace cuesta arriba. La alegría no tiene que ver con la felicidad. La felicidad es de a ratito y viene por acontecimientos, pero también se va por acontecimientos. Viene con el nacimiento de un baby y se va con la muerte de un ser querido. Miren cómo la felicidad puede escurrirse de entre los dedos. Miren qué escurridiza es que llega. La felicidad no es el álbum de fotografías que conservas en tu casa, esos son momentos. Entonces la alegría no tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con el gozo de servir al Señor. Decir, bueno,
Mira, no me fue bien en el matrimonio, no me fue bien con mis hijos, bueno, no tengo el trabajo que deseo, pero tengo la alegría, el privilegio que muchos no tienen, que los ángeles no pueden tener, de servir al Rey de Reyes, de servir al Señor de Señores. Eso me tiene que producir una alegría que compense la vida común o la vida rutinaria. Lo tercero es que al alejarnos de Dios o de nuestro pastor, no escuchamos su voz. Y la palabra dice en Juan 10:4, las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Mi pregunta esta mañana es, ¿reconoces la voz del pastor? Tú dices, es que no lo estoy escuchando. La pregunta no es si él está hablando, la pregunta es si estás escuchando. Lo diré otra vez, la pregunta no es si Dios está hablando o no. Nunca deja de transmitir las frecuencias, son como las frecuencias de radio. En este momento estamos con un montón de ondas televisivas y radiales que están cruzando esta arena. Tú dices, pero yo no escucho ninguna radio. No, porque no estás sintonizando ninguna de esas frecuencias y dejas de oír su voz. Entonces yo puedo ver tres cosas en esto de alejarse del pastor y por qué nos descarriamos y no nos renovamos. Y voy a repasarla. La primera es la que le dije recién. Bueno, además de perder la alegría, no reconocemos su voz y, entre otras cosas, no cuidamos los talentos que Dios nos dio. Entonces un día estamos alejados. Ahora, ¿me están siguiendo, sí o no? Déjame que te diga algunos tips que he aprendido. No sé mucho de ovejas, pero sé algo de la vida, porque he vivido, en mis 32 años de vida, he vivido mucho. Y sé algo, no, ya voy para medio siglo, pero en mi medio siglo de vida, yo he aprendido algunas cosas, porque en ese medio siglo he estado mínimamente unos 42 años en las cosas del Señor, desde chiquitito. Y entonces he aprendido muchos tips en esto de perderse y de ser encontrado. Porque a veces uno dice, sí, soy la oveja perdida, que me venga a buscar. Y el pastor es fiel para buscar, siempre. ¿Es fiel para buscar el Señor o no? Lo es. Pero ser encontrado requiere cierta cooperación de nuestra parte. Como les dije recién, envejecer es automático, madurar es opcional. Y para ser encontrado, la fe está vinculada siempre a la acción. Siempre que Dios nos busque, nosotros tenemos que querer ser encontrados. Yo acabo de darte 3 razones por las cuales quizás te sientas que no estás renovado. Este mensaje va para los que hoy dicen, ¿por qué me siento cansado en el alma? No hablo del cansancio físico que se recupera con 7 u 8 horas de sueño. Hablo del cansancio de la mente y el cansancio del espíritu y de la angustia del alma, esa que termina en un surmenage o en un estrés. Y nos volvemos unos amargados, unos torpes, unos petulantes. Por eso decía al inicio de este mensaje que la capacidad de liderar se ve cuando podemos autoliderarnos primero nosotros. Y seguiré diciéndole algunas cosas sobre esto de perderse y encontrarse. Si desviarte, si perder el gozo es un patrón constante, debes saber que el pastor utilizará la corrección. En la cultura de los pastores beduinos, si las ovejas se mantenían cerca de los pastores, los depredadores no podían atacar, porque están los pastores, le tienen miedo, sea el lobo, sea quien sea. Pero los depredadores son pacientes y esperan que las ovejas se desvíen. Así que cuando alguna oveja se desvía, el pastor deja las 99, como dice la parábola, a campo abierto, y va a buscar la desviada, la perdona, la ama, la carga sobre sus hombros y le dice, quédate aquí, porque si te vuelves a desviar del resto de las muchachas, puedes perder tu vida. Pero si el pastor ve que esa oveja es propensa a desviarse, que hace 5 años no cambia la oveja. 4 años y hay que hablarle de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y todo lo toma personal y todo lo toma que es para en contra de él o en contra de ella. Hay gente que no cambia nunca.
Así va cambiando, se va volviendo más viejo, más vieja, se va volviendo más intransigente, se va volviendo más... Y hay gente que va cambiando para mejor y otros que van cambiando para peor. O evolucionamos o involucionamos. Entonces cuando el pastor ve que la oveja se desvía 1 y 2 y 3, si hay un depredador astuto, escondido entre los arbustos, dice, ahí tengo una. Esta en cualquier momento se desvía, deja de escuchar la voz del pastor, no cuida sus talentos, en algún momento pierde la alegría y se desvía. Acá la tengo, y ya prepara el aderezo para ver qué le va a poner picantito, porque va a almorzar oveja. ¿Qué hace el pastor? Antes que se almuercen a una de sus ovejas, dice la palabra, y aparte lo dicen los pastores beduinos, ante esta tendencia fatal que tiene la oveja, va y le dice, esta ya no se desvía una vez, se desvía 2, 3, 4, 5, es un deporte para ella. Entonces la agarra y hace ¡trac! Y le quiebra la pata. Es bíblico. Nada más que te la tengo que quebrar así porque no puedo con el brazo, pero de alguna forma te la quiebro, dice la palabra. ¡Pac! Le quiebra la pata, le rompe la pata. Comienza una lucha, el pastor metódicamente va a entablillar la pata rota, la envuelve en gasa y vuelve al rebaño cargando a la descarriada oveja sobre sus hombros. Esto lo dicen, cuando estuvimos en Israel nos contaban los guías, así se sigue haciendo con las ovejas rebeldes. Pues yo le pregunté, ¿qué tal eso de la parábola que le quiebra la pata? No, es verdad, es la disciplina que tiene que usar el pastor con las ovejas. Le digo, pero ¿es un castigo? No, dice, es que al quebrarle la pata a una oveja y después la sana, porque el pastor no la deja hasta que la curación se complete, cuando la ovejita puede sostener su propio peso, en el proceso de sanación se produce una transformación en la mente de la oveja. La vieja tendencia, me desvío, va cambiando, y si me desvío me rompen otra pata. Su tendencia cambia y su tendencia es a mantenerse cerca del pastor. Después es la oveja que camina acá, íntimamente, es la más íntima. Es la que nunca más se despega del pastor. Ustedes dirán, es la que debería, ¿qué te pasa, loco? A ver si me la quebras de vuelta. No, se pega. Porque la oveja logra entender que le quebraron la pata a causa del amor, para que un depredador no se la almuerce. Lo entiende, una oveja, un animal, un cuadrúpedo lo entiende, un cuadrúpedo lo entiende. Ahora, en el momento de la lesión, estoy seguro que la oveja pensó algo distinto. En el momento que te están quebrando la pata, no está diciendo, ay, pastor, quiébremela. No está diciendo eso, se enoja, maldice, pero ahora menos se puede alejar del pastor porque es el único que la puede curar. Eso es lo que dice el Señor que hace. La fe es vivir anticipadamente lo que entenderemos después. La corrección es sinónimo de protección. Entonces a veces, algunos de nosotros, Dios nos tiene que hacer ¡trac! Y decimos, pero ¿por qué tuve que perder el empleo? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto en el matrimonio? ¿Por qué me pasa esto con mis hijos? Y si miramos hacia atrás de manera autocrítica, vamos a descubrir que tenemos una tendencia a perder el gozo de servir, a dejar de oír su voz, a no cuidar los talentos que Dios nos dio. Entonces ya no somos la oveja que cada 10 años se descarría un poquito, sino que vive descarriada y cada 10 años se acerca un poquito. Cuando la tendencia es a la inversa de como debería ser, el pastor que te ama tanto te quiebra la patita, te trae en los hombros y por la montaña a buscarla fue, la encontró de novio con un inconverso, le quebró la pata, la trajo de vuelta y al redil volvió. Creo que cuando el Señor ve que hay una tendencia, ¡trac!, nos quiebra y nos trae de vuelta
y nos pegamos íntimamente a Él. Lo segundo que yo descubrí, e insisto, no porque conozco de ovejas, sino porque conozco de caminar con el Señor algo, es que el camino que transitamos es nuestro destino. Si una oveja se desvía y se desvía y se desvía, tarde o temprano va a llegar a Egipto y no a Israel. Si te estás desviando y todo el tiempo estás perdiendo el gozo, no te van a recordar como un buen padre. Te van a recordar como un padre que quiso tomar el camino correcto, pero que se equivocó. Supongamos que hay una mujer soltera que dice: yo quiero enamorarme de alguien que realmente vaya en la dirección correcta, quiero enamorarme de alguien que me comprenda, de alguien a quien ame. Esa es su intención, pero luego en el camino se mete con el primero que se le cruza solo para no sentirse sola, y entonces ella descubrirá que Egipto está apenas bajando la calle. Un día se encuentra desviada, perdió la manada y no sabe cómo llegó hasta ahí. O supongamos que un esposo dice: yo quiero que mis hijos me respeten cuando crezcan, pero sus hijos ven que él pierde la paciencia con frecuencia y siempre anda con sujeta la va a quedar así cuando la agarre, dijo la mujer. Sus hijos dicen: papá intenta, pero Asiria está a la vuelta de la esquina. Supongamos que un joven cristiano dice: yo realmente deseo desarrollar una intimidad profunda y duradera con Dios, pero todos los días se levanta tarde, mira su Facebook, sus redes sociales, vive atado al celular. Mi querido, por más que quieras tener una relación con Dios, Egipto es la próxima salida del freeway. Los recién casados deberían tener una seguridad económica a la edad de sus padres. Sin embargo, no planifican nada, compran todo lo que ven, se meten en créditos, en abusos de tarjetas de crédito justamente. Y yo les diría: espero que hayas empacado bien para las tormentas de arena que te van a tocar en Egipto y Asiria, porque te estás desviando. Entonces, cuando veo una oveja que tiene una tendencia para desviarse a Egipto y a Siria, lo más probable es que el Señor tenga que corregirte con la pata quebrada y traerte de vuelta. ¿Qué trato de decir? Que a lo mejor esto que te está pasando no es una causal de que el enemigo metió la cola necesariamente, sino que Dios te corrigió porque te ama demasiado. Muchos están trabados en sus estatus sociales. Me consta, el Espíritu Santo me ha dicho: no ores porque no va a tener los papeles, porque en cuanto tengas los papeles lo perdés de la iglesia, lo pierdo del rebaño. Otros necesitan cargar con un cuerpo frágil, porque si su cuerpo fuera fuerte le darían la espalda de manera inmediata a Dios. Pablo pide 3 veces ser librado de una debilidad. Aunque hay teólogos que dicen que eran problemas quizás en la vista, miopía, que era rengo, él no habla de un problema físico, habla de debilidad. Y la misma palabra en el original hebreo habla de una suerte de tentación o pecado, algo que a él lo estaba realmente amedrentando, de modo que decía: mi carne hace lo que mi espíritu no quiere. Y el Señor le dice: bástate con mi gracia. Le está diciendo: lo que vas a tener es que venir a mi gracia todos los días, pero no voy a quitarte el aguijón. Porque esa perniquebrada, esa pata quebrada es lo que te mantiene dependiente de mí, Pablo. Si yo te sano la pata, te me pierdes. Has conocido el tercer cielo, has tenido revelaciones que ningún hombre jamás tuvo. Aunque te consideras el menor de los discípulos, fuiste el único al que yo le prediqué personalmente luego de estar resucitado. Podrías andar por la vida diciendo: a mí ningún hombre me pudo predicar. Cristo me tuvo que predicar camino a Damasco. Un hombre que manejaba ciudadanías dobles, que era multicultural, cosmopolita, que tenía su profesión, que se autoabastecía a sí mismo, letrado, que podía debatir con griegos, con los grandes cerebros de la época, con el Simi Valley de la época, que era Grecia. Era un hombre que necesitaba tener una pata quebrada.
De otro modo, no sería el gran Pablo que conocemos y quizá hubiese seguido el camino de Judas o quizá otro. El Señor sabía que tenía esa debilidad, lo conectaría con Él y que Dios de ese modo se llevaría la gloria. Entonces lo que trato de decir es que a veces maldecimos una falencia, una minusvalía, algo que nos está faltando, y es justamente eso lo que te ha acercado a Dios todos estos años. Por esa debilidad, por eso que no dejas de orar, es que estás aquí. Dios nos conoce. Tú dices, no, si Dios me da la seguridad de que esto se me va a ir, yo le voy a servir. Tu abuela, ¿sabe la gente que yo conozco? Tu abuela, dice el Señor en Proverbios 8:16. ¿Sabe la gente que yo conozco? Que dice, voy a sembrar el día que Dios me prospere, $1.000.000 van a ir para la iglesia. Y Dios dice, no, las señales siguen a los que tienen fe. No, tú no sigues las señales. La gente en cuanto recibe ese dinero empieza a decir, bueno, primero tengo que pagar mis deudas, después la iglesia, y se olvida de lo que había prometido. Y el Señor sabe, porque Él nos creó. Él sabe que nosotros inmediatamente tendemos la tendencia a alejarnos del Hijo. Mira, voy a contarles esta maravillosa historia en los últimos 2 minutos. Un viudo rico tenía un hijo al que amaba profundamente. Viudo, multimillonario y con un hijo. Entre otras cosas, el padre era aficionado al arte y viajaba por el mundo coleccionando obras de grandes pintores, Rembrandt, Monet, Van Gogh. El hombre compraba las pinturas y las exhibía en su propia mansión. Así que cada vez que volvía de un viaje, ponía en su propiedad aquellas atesoradas pinturas. Los años pasaron y el muchacho creció, el hijo creció. La nación estaba en guerra y el hijo se alistó para defender su país. Y después de unos meses de combate, el padre recibió un telegrama que le informaba tristemente que su hijo había muerto en acción, había muerto en combate. Con eso al padre le llegó el desánimo y el duelo, y varios inviernos pasaron, y con el dolor el padre no lograba sobreponerse, no lograba elaborar su duelo de perder a su único hijo, su única sangre. Una Navidad, porque la historia es real, una Navidad, un soldado se presenta a su puerta, era jovencito, y le dijo, Señor, dijo el joven, yo estaba en el mismo pelotón de su hijo durante la guerra, nos hicimos muy amigos y a menudo él me hablaba acerca del amor que usted tenía por el arte. Yo no soy un buen artista, pero una noche yo, en un descanso, dibujé el retrato de su hijo. No es mucho, no es un Rembrandt, no es un Monet, pero pensé que le gustaría tenerlo, es el retrato de su hijo. Y el dibujo se asemejaba notablemente a lo que era su hijo. Así que le cayeron lágrimas a los ojos del padre y aquella pieza de arte se convirtió en la más preciada para el hombre. Lo colgó sobre la chimenea y cada día la miraba y le hablaba al hijo. Pasaron algunos años y el padre murió y coleccionistas de todo el país vinieron, volaron de todas partes del mundo para comprar las obras de arte que iban a ser subastadas. Nunca tantas obras de arte habían estado bajo un mismo techo. Así que posibles compradores millonarios colmaron la sala esperando ofertar por un Rembrandt o por un Monet. Pero para sorpresa de todos, la subasta no comenzó como había esperado, sino con una pieza, con un cuadro que no estaba en la lista, el dibujo hecho por el joven soldado. El subastador dijo, la subasta va a comenzar con el dibujo que hizo el soldado, y para sorpresa de todos, que se enojaron, estaban desconcertados, los podías oír impacientes, enojados, diciendo, no viajamos de tan lejos para comprar el dibujo de un novato, por favor, salgamos de esta subasta ya. Y el subastador dijo, comienza la subasta con la foto, con el dibujo del soldado, $100. Aparte, es una subasta de millones. Empezar una subasta con $100 es una locura. Nadie ofertó. El subastador sigue diciendo, vamos, $100 es la oferta inicial. Nadie ofertaba porque era un insulto llevarse
el dibujo de un novato, que además lo había hecho en el frente de batalla y no tenía ni título, ni nombre, ni nada. Así que decían todos, pasemos a los cuadros importantes, y el subastador decía, no, primero es este cuadro, $100, ¿quién oferta? Y lentamente, de atrás, un anciano levanta la mano y dice, bueno, yo no tengo mucho dinero, pero sí fui vecino de esta familia, de este hombre por muchos años. Conocí a la esposa antes de morir, conocí al hijo, así que yo voy a comprar el dibujo. No tengo mucho dinero, pero puedo juntar ahora los $100. El subastador dijo, bueno, la oferta es de 100, ¿alguien oferta 150? Y nadie ofertó. Entonces dijo, subastado por $100. Y le entrega el cuadro que estaba sobre la chimenea al anciano, que era vecino. Ahora los coleccionistas dijeron, muy bien, ahora podemos seguir adelante con la subasta. Y el subastador dijo, no, la subasta se termina aquí. Y dijeron, ¿por qué la subasta está terminada? Es imposible. La multitud comenzó a protestar. Un coleccionista dijo, pero si ni siquiera comenzamos con lo bueno, ¿por qué la subasta se terminó? Lo siento, dijo el subastador, la subasta está terminada. No puede ser, insistían los coleccionistas, y entonces el subastador lee una parte del testamento del hombre que dijo, es muy simple. Según el testamento del padre, dijo, cuando subasten todas mis pinturas, comiencen con el dibujo de mi hijo, y aquel que se lleve a mi hijo, se lleva todo. ¿Te llevas al hijo? ¿Te llevas al hijo? ¿Cuánto dice Señor? Ese es el Señor que quiero, puro, sencillo, simple. ¡Aleluya! Alguien tiene que aplaudir más que eso si crees que el Rey ha hablado hoy. ¡Aleluya! Amo esa historia. ¡Trac! Y el Señor te dice esta mañana, ¿quieres regresar al redil? ¿Quieres volver a casa? ¿Puedes liderarte a ti mismo para volver a casa? ¿Quieres volver a casa? Te propongo un camino de regreso a casa, cerca del Hijo, y te llevas todo. No hay nada mejor que estar cerca del Hijo, aunque tengas que venir cojeando. Pero es maravilloso cojear, porque significa que es la marca que tuviste un encuentro con Dios. Antes del gran suplantador llamado Jacob, yo prefiero al príncipe con Dios llamado Israel, porque este hombre tuvo un encuentro con el Señor, y el Señor dice, tú vas a tener un encuentro conmigo, te guste o no te guste, me empeciné con tu vida y no te dejo hasta que no te haya bendecido. Vamos, póngase de pie y vamos a orar al Señor. Hay gente que sabe que tiene una segunda oportunidad y ha escuchado el edicto del Rey, pero están demasiado quebrados para regresar. Yo he tratado con mucha gente así en los últimos años. Gente que dice, yo quiero hacer las cosas bien, pero sabe, no puedo. La vida les pegó demasiado duro y ya no pueden caminar, no pueden por sí mismos acercarse a Dios. Saben lo que tienen que hacer, saben que lo que están haciendo no es correcto, pero no pueden levantarse. Tienen la intención, pero esa intención queda entre el origen y el destino, como Mefiboset, como este muchacho, que supongo que con la mente daba la orden de caminar, pero sus piernas no le responden, la orden queda en el origen y no llega a destino. Así que cuando el rey David se entera de esto, lo resuelve de manera pragmática, práctica. Le dice a Siba que vaya hasta Lodebar, que tome algunos carruajes de la corte y que lo traiga, lo cargue y lo traiga de regreso al palacio. Ese día también llega para todos los minusválidos del alma. El día en que alguien te va a buscar. En este caso, una comitiva real llega a Lodebar y al llegar, alguien toca, me encanta este efecto, así que lo voy a poner en casi todos los mensajes. Todo Lodebar se conmueve. No es la misma trompeta de Don Cohen, es otra.
pero no tenemos presupuesto para diversos efectos. Y el vocero del rey desenrolla un pergamino ante el lisiado y dice: el edicto real proclama que regreses a tu condición de príncipe. El rey ha dispuesto que te sientes a su mesa junto con el resto de sus príncipes, sus hijos, a partir del día de la fecha, sea edicto y sea ley. Y el que fue llevado algún día siendo niño en brazos del palacio al silencio, hoy también regresa en brazos siendo adulto del silencio al palacio. Claro que traer de regreso al presunto mendigo es un riesgo. Sentar a la mesa a un proscripto, a un paria, a quien vivió refugiado toda su vida y no se sabía nada de él, no es algo que todo el mundo va a entender. Eso es un riesgo. Hay una frase que siempre me fascinó, que es la frase riesgo calculado, que fue un invento en la jerga militar en la Segunda Guerra Mundial. Los generales calculaban el riesgo de cuántos soldados o inocentes perderían la vida con una misión que tenían que llevar a cabo. Y la frase riesgo calculado después se hizo famosa, se popularizó en los círculos comerciales, en los recursos humanos. Antes de contratar a alguien, se calcula el riesgo si el valor potencial a obtener supera el costo para alcanzarlo, y si supera el costo, damos el salto, gestionamos el riesgo. Tu esposa dice: mamá quiere venir a casa, tienes que ver el riesgo. ¿Soporto la suegra o tengo problemas con mi mujer? Soporto la suegra, riesgo calculado. Todo está bien, pero ¿qué sucede cuando el cristianismo se convierte en una cuestión de gestión de riesgos? ¿Qué pasa si nuestras iglesias están constantemente calculando los riesgos del qué dirán? ¿Qué sucede cuando los seguidores de Cristo nos volvemos reacios al riesgo y no queremos correr riesgos y nos quedamos en la zona cómoda? ¿Qué ocurre cuando los cristianos miramos desde la orilla a gente que no está saludando, sino que se está ahogando, y nosotros la saludamos? No, es que no me quiero mojar. Es que cuando uno lleva demasiado tiempo sentado a la mesa del rey, es muy probable que la memoria se nos haga frágil. Y uno se siente ya hasta con derecho de estar en la mesa real, y nos olvidamos que algún día también fuimos quebrados. Pero los demás tullidos no son mundanos, inconversos, perdidos, son almas necesitadas del amor de Dios, y a veces nos olvidamos que nosotros también necesitamos misericordia. No podemos dar lo que no necesitamos. Entonces tenemos que irlos a buscar a los que están demasiado quebrados para poder venir. No todo el mundo vendrá a la iglesia el domingo y va a hacer la fila desde las 6 de la mañana. La primera vez que este niño de la historia aparece, tiene apenas, se presume, 5 años, hijo del príncipe y nieto del rey. Tiene todos los privilegios que puede tener un principito, que jamás soñaría tener un simple cortesano, pero él es el rey, o el futuro rey. Pero esta mañana la crónica dice que algo interrumpe el desayuno real de nuestro futuro rey, una tragedia, un infortunio inesperado, ¿no? De manera repentina, el palacio se transforma en caos. Aparentemente llega un mensajero con una mala nueva, con una mala noticia, y después ocurre lo impredecible. Hay gritos en el palacio, hay corridas, estupor, ruidos, que son sonidos poco familiares, que el niño de 5 años no alcanza a comprender qué es lo que está sucediendo. La mala nueva, la mala noticia corre como reguero de pólvora en los pasillos reales, y se trata de que el rey y el príncipe han muerto en batalla, los dos a la vez. En otras palabras, el rey Saúl y su hijo Jonatán
han caído en la línea de batalla. El niño no conoce el significado de la noticia, o por lo menos no percibe que su futuro va a cambiar en los próximos minutos. Obviamente desconoce, y está bien porque tiene 5 años, desconoce lo que políticamente sucede o lo que podría suceder en este caso si su abuelo, el rey, y su padre, el príncipe, mueren en el mismo día. Porque esas cosas ni siquiera se comentan hasta que algún día, claro, suceden, como esta historia. No sabe el niño que si el monarca y su heredero inmediato fallecen en el mismo día, alguien más vendrá a por la corona y por el trono. Y obviamente intentarán asesinar al niño, que es el heredero natural. Pero insisto, como el infante ignora que ahora su vida corre peligro, no es sorprendente que en medio del alboroto sigue jugando con sus Nintendo y sus PlayStation reales. Pero la nodriza, la nana, su cuidadora, sí entiende algo de conspiraciones políticas, o tal vez alguien se lo dice. Ella considera que un inocente niño no merece morir por ridículos, patéticos intereses monárquicos. Y ella sabe, la nodriza, la babysitter, que alguien querrá deshacerse del pequeño heredero natural, de modo que lo toma en los brazos, dice la historia, y corre desesperadamente, se adentra en el bosque, sabiendo que ni siquiera hay tiempo de empacar lo básico, lo necesario, hay que correr por la vida del niño. Pero algo mucho peor va a ocurrir esta mañana. En el apuro adrenalínico de escapar por la vida del pequeño, la nodriza se mete dentro del bosque y no se percata de quizá una piedra o una rama saliente que cruza el sendero casi al ras del piso. Y la mujer cae de bruces, tropieza y el principito rueda por el piso. Y se escucha un seco crack que deja estupefacta a la mujer y el niño, que no para de llorar desconsoladamente. La caída le fracturó los tobillos al pequeño príncipe. Entonces, en el afán de seguir huyendo, levanta a la criatura y se da cuenta que sus tobillos ahora cuelgan flácidos, endebles, pero no hay tiempo para volver atrás. Ella sabe que lo único que tiene en mente es continuar corriendo para salvar la vida del pequeño. Yo te adelanté que esta no es una historia justa. El mismo día que el niño queda huérfano de padre y de abuelo, es el mismo día que abandona el palacio y se va al destierro, y un tropiezo de quien lo lleva en brazos lo transforma en un tullido, en un lisiado, en un minusválido de por vida. Y todo por un crack durante el camino, por un error involuntario de quien intentaba, en este caso, salvarle la vida. Y con el correr de los años, la historia dice que los otros muchachos de su edad, obviamente, fueron creciendo, al igual que él, tuvieron sus novias, se graduaron. Él apenas si puede imaginarlo, porque alguien lo ha dejado caer. Su vida social está completamente dañada. Pudo haber sido un rey, pudo haber sido el heredero natural del trono. Con solo un chasquido de dedos podía haber tenido un harén a su disposición. Pero ahora es apenas el príncipe del olvido. Se llama Mefiboset. Tiene los pies, pero por sobre todo el espíritu quebrado. Y como dijo alguien por allí, no hay prótesis para eso. No hay prótesis para el alma quebrada. Y a algunos que en algún momento alguien nos dejó caer, y quizá no se quebraron nuestros tobillos, pero sí se hizo añicos, pedacitos, nuestro corazón de alguna manera. Es posible que todos tengamos una historia triste para contar. Si yo dijera, ¿quién tiene una historia triste? Nos quedamos a vivir, porque todos tenemos una historia triste. Pero sin duda, lo más doloroso
es que las personas en quien más confiábamos son las que en ocasiones nos dejan rodar por el piso o nos dejaron rodar por el piso. Porque es tu papá la que te dice que eres hermosa. El primer halago que vas a recibir del sexo opuesto va a ser de tu papá, tu primer novio. El primero que va a decir, qué linda que eres, aunque sea fea, tu papá te lo va a decir. Los papás siempre mienten. Es tu papá el que te va a decir, es un campeón, muchacho, aunque seas un perdedor. Es tu papá el que te lleva sobre tus hombros, el que pelea con los monstruos debajo de la cama, el que te dice que vale mucho, el que te dice, niña, no te conformes con el primer tipo que quieras llevarte a la cama. Pero un día, ese papá te abandona cuando más lo necesitas, o un primo cercano, en el peor de los casos, un tío, un vecino, un amigo muy allegado a la familia te roba, como digo siempre, lo más preciado que tenías, la inocencia. O quizá aún algo más complejo, que ni siquiera te atreves a contárselo a tu amiga porque esas cosas no se cuentan. Porque es algo que de algún modo no lo puedes explicar o no lo puedes articular. Pero quizá en la noche de bodas te sentiste violada por tu propio esposo. Por eso digo, es imposible contarlo, porque te van a decir, ¿cómo? Si es tu marido. Pero aquella primera noche quizás no te sentiste amada, ni valorada. Y fue como un crack silencioso, íntimo. Así que por el resto de tu vida de pareja decidiste tener sexo sin alma, sin tener que conectarte nunca más. Solo entregaste el cuerpo, pero cerraste tu corazón. Crack. Ese es el sonido, el denominador común de todos los casos. Alguien de pronto nos deja caer, haciéndonos o dejándonos tullidos del corazón, paralíticos del alma. Y en ocasiones puede que hayan sido solo palabras iracundas, que en nuestra generación se usaban mucho, que nuestros padres en momentos de ira nos decían cualquier barbaridad, cualquier canallada. Pero fueron suficientes esas palabras para arrancarnos del palacio, para dejarnos a la vera del camino, y nos marcaron, porque uno ve a sus padres como los grandes héroes y un día en un momento de ira te dicen que eres un tonto, un estúpido, un torpe, y uno se lo cree, uno asimila esas palabras y quedan en el engrama mental por siempre. Yo he contado en reiteradas ocasiones que cuando tenía 5 años, mi papá dijo, completamente borracho, él estaba borracho, no yo que tenía 5 años, no me estaba borracho a los 5, sino que mi papá estaba completamente borracho, y en un momento que hasta de hecho quiso quitarse la vida, él me gritó y me dijo que yo era el culpable del cáncer de mi madre y de que ella se estuviese muriendo, porque coincidió su embarazo, esos embarazos que uno preguntaba, ¿ustedes me quisieron tener? No, fuiste un tumor, un susto. Bueno, ese susto, están viéndolo al susto en persona, pero ese susto coincidió con la metástasis de mi madre. De manera que los médicos de aquella época decían, es muy probable que el embarazo haya acelerado el cáncer. Así que mi padre en un momento de borrachera me culpa a mí, me dice, culpa tuya, tu madre se está muriendo. Y yo nunca pude olvidar esa mirada de odio y razoné. Seguramente hay algo malo en mí, porque mi papá me ama mucho, y si dice que hay algo malo es porque tiene que haber algo malo en mí. Y entonces no permití que nadie más se acercara lo suficiente para que no viera lo que mi padre había visto en mí. Yo todavía no estaba consciente que en los años siguientes tendría serios problemas para hablar, pero todo, yo puedo recordarlo como si fuera hoy, todo empeoró a partir de ese día. Y a partir de los 5 años yo fui un niño triste, retraído, incapaz de expresar o leer emociones, no podía leer emociones, no podía expresarlas tampoco. Y en gran parte de mi niñez podría haber jurado que yo no tenía futuro, que no era inteligente, que yo no había nacido con ningún don. Entonces me dijeron a lo largo de mi niñez, introvertido, tímido, antisocial,
y hasta alguna maestra, que en esos entonces aventuraban diagnósticos sin tener base académica, hasta alguna maestra sentenció que yo tenía un leve autismo y recomendó terapia. Pero si mi papá no llegaba ni a los perros a la veterinaria, ¿qué nos iba a llevar a nosotros a terapia? Ni a vacunar nos llevaba. Papá, ¿me llevas a vacunar? ¿Para qué? De algo hay que morir, decía mi papá. Así que fui un niño de ojos tristes, profundos, melancólicos. Yo no he logrado encontrar una sola foto mía de pequeño riendo o siquiera sonriendo. Y la maestra decía, es que es introvertido o es depresivo, que se decía en aquel entonces. Es un niño triste, ya está, les nació un niño triste. Y mis próximos años no fueron mejores que ese día. Cuando uno se hace la víctima, cuando dice, bueno, tiene que ver con el afuera, con lo que me tocó. Una nodriza tuvo la culpa de que yo esté como esté. Cuando uno vive culpando al otro, lo único que vamos a lograr es enojo. Y el tercer punto de esta historia es cómo habrá vivido este mismo trauma alguien que siempre que se habla de este tema la ponen como una actriz de reparto, pero caramba, es vital en esta historia, la propia nodriza. Porque siempre uno se detiene en el pobre muchachito que quedó lisiado por el infortunio y el accidente. ¿Y la nodriza? La culpa que habrá tenido esa mujer que soportar durante años, ¿o no? ¿Cuántas veces habrá soñado con aquella huida del palacio una y otra vez? ¿En cuántas ocasiones habrá repasado aquella trágica mañana pensando si hubiese salido más tarde, si hubiese salido antes, si hubiese tomado otro camino, si hubiese mirado para abajo, si en vez de para el bosque hubiese huido para el otro sitio? El muchacho está bien, no sería un príncipe porque está desterrado, pero al menos tendría sus extremidades firmes. ¿Cuántas ocasiones habrá dicho por qué dejé caer al niño? Y encima sumado a que el muchacho la culpa todo el tiempo. Yo escucho a mucha gente que lucha con una imagen distorsionada por algún suceso del pasado y quedan ensimismados en eso que ocurrió. Hay mujeres que me han dicho en alguna ocasión, mi madre me decía que, en alguna consejería, ¿no? Mi madre me decía que yo era tóxica y yo creo que tiene razón. Yo daño todo lo que toco, contamino todas mis relaciones. Otro dice, no, mi esposo era un abusador, pero mi segundo esposo también lo fue, así que de alguna forma yo creo que atraigo ese tipo de hombres y me lo merezco. Otra dice, no puedo tener hijos, supongo que es un castigo por algo que hice en el pasado. El tema siempre es el mismo, ¿qué hay de malo en mí? Y al revés del que se victimiza, que es parte de la anatomía de la estupidez, hay otros que sufren el complejo de ser culposo. Si fuera uno de esos oradores modernos, diría al que está a tu lado, no seas culposo, pero no te voy a hacer pasar momentos así. Pero yo sé que hay muchos culposos que se sienten culpa por todo. Y cuando eso sucede, ¿qué hacemos? Buscamos relacionarnos y acercarnos a gente que nos sigue haciendo sentir más culposos. Es como que nos atrae. Y eso tiene que ver por una cuestión natural. Si creciste en una casa que todo era una locura. ¿Vieron que hay casas que todo es una locura? Todos a los gritos. ¡Pásame la sal! Todo eso así. Entonces, la locura para ti es tu normalidad. Si el griterío y los berrinches llenaron tu mente cuando eras chico, el griterío es tu pista de audio en tu vida adulta. Todo lo tienes que hacer gritando. Hay gente que hasta adora a Dios gritando, ¡Señor! Porque cree que Dios tiene un problema de sordera como el marido. Entonces grita. El grito es la banda sonora. Si tu familia fue fría y poco expresiva, sueles arrastrar ese tipo de trato hacia tu pareja. Porque dices, bueno, mi papá era frío. Mi papá no te decía ni buen día. Uy, ¿pero por qué tenés que repetir el patrón? ¿Y por qué así era mi papá? Y el abuelo, peor. Si tu pureza sexual fue violada
o alterada cuando eras niño o niña, entonces el sexo puede que sea la primera cosa que ofreces en una relación, porque eso es lo que se esperó de ti, o porque crees que en ofrecerlo eso reside tu valor, en eso se valida tu personalidad. Ahora, debería suceder lo contrario, pero cuando no hemos resuelto algunos temas, nuestra vida siempre gravita hacia lo malo conocido. Y como anhelamos siempre cerrar ciclos, Dios nos creó para cerrar temporadas. Sin querer somos atraídos hacia eso mismo que nunca logramos resolver para ver si cerramos ese ciclo. Yo conozco mujeres que se criaron con un papá violento y cuando se casaron eligieron un hombre que se parece a ese padre. Y dan ganas de decirles, ¿de verdad? Porque al no resolverlo, eligieron lo que ya conocen. Hay gente que elige lo que les parece que es la normalidad en una relación. Hay mujeres que les gusta estar no sujeta, sino que sujeta le queda así cuando levanta la voz. Y uno dice, ¿por qué? Porque la normalidad. Porque no conocen una relación sana y no saben que están en un bucle del cual no pueden salir. Y este es el primer punto que esta mañana quiero detenerme, porque la mayoría de los que hoy somos adultos vivimos un momento en nuestra niñez en que alguien nos dejó caer, todos. Esto no es para revolver el trauma de nadie ni para que nos suicidemos en masa, sino que todos tenemos que reconocer que en algún momento alguien nos dejó caer. De hecho, los hombres que se relacionan con una mujer tienen que ser conscientes que están tratando con los resultados e influencias de las experiencias de la niñez, de esa mujer que encierra una niña en su interior. Lo mismo para las mujeres que conviven con un hombre adulto. También deben estar conscientes que están en continuo contacto con el niño que ese hombre alguna vez fue. Que no es lo mismo que casarte con un inmaduro, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de que todo hombre esconde a un niño con un montón de traumas, crianzas, sesgos, como decíamos hoy. Entonces no hay que confundirse con el sonido glamuroso de los tacones altos, el maquillaje, los trajes de diseño del caballero. Uno tiene que aprender a oír el sonido de los pies pequeños, los pies formados por la adversidad, por los secretos escondidos. Un cónyuge puede conocer a su pareja, que está a su lado, solo si puede ayudarle a sanar en algún momento las heridas de su niñez. No hace falta ser psicólogo ni terapeuta para esto. Hace falta nada más sentido común. Todos tenemos ese dolor del crack que los cosméticos no pueden ocultar. Es el niñito quebrado quien tiene siempre cautivo a ese adulto que hoy es muy callado. Mi madre y nosotros, sus hijos, siempre nos quejábamos de los prolongados silencios de mi papá. Mi papá era peor que Homero Simpson, pero no hablaba nunca. Entonces las comunicaciones de papá eran... A lo sumo, en un esfuerzo sobrehumano, decía, pregúntale a tu madre. Y eso era todo lo que decía. Entonces mi madre decía, ¿cómo puede ser que seas tan callado? Pero después la abuela, su mamá, la abuela Ana, la alemana, vino a vivir un tiempo a casa y nos contó la infancia que mi padre había atravesado, él y sus otros hermanitos. Y ahí comprendimos que ya era un milagro que mi papá respirara. Era un milagro que había podido formar una familia. Y ahí entendimos sus silencios. Mi padre no era... Detrás de ese hombre hosco, hostil, iracundo, no era nada menos que un chiquito asustado. Y con los años yo he aprendido que Dios es el único que tiene la habilidad de borrar lo que el sexo, lo que el vino o el dinero no pueden hacer desaparecer. Dios es el único surcidor de muñecas rotas, es quien sana el trauma de ese hombre callado que simula rudeza, que yo sé que muchos deben conocer así, si es que no hay aquí uno de esos, o varios. Dios es el único que puede sanar a la mujer que tiene esa mirada vacía que ni el mejor delineador puede ocultar.
Y Jesús dijo que Él venía a sanar a los quebrantados del corazón. Y en griego, el término quebrantado significa hecho añicos, literalmente. Lo que sucede cuando uno empuja, no sé, una jarra de vidrio o un vaso desde una mesa y cae sobre el piso de la cocina o el comedor. La jarra o el vaso se rompen en tantas esquirlas pequeñas que ya es imposible recuperarse, conviene obviamente tirarlo. La segunda palabra en griego es cardia. Cuando él dijo vengo a sanar a los quebrantados del corazón, usó la palabra cardia, que significa corazón, de donde proviene nuestra palabra cardíaco. Jesús estaba diciendo que Él puede hacer por nuestros corazones lo que sería imposible para cualquier otra persona. El segundo punto de esta historia es que quizá este pequeño príncipe, capaz que nunca logró comprender la motivación de la nodriza, que la nodriza le estaba intentando salvar la vida. Yo pienso que el muchachito, el niño, a medida que iba creciendo, es posible que haya maldecido a la nodriza en más de una ocasión, o quizás lo hacía frecuentemente. Algo como debiste haber tenido más cuidado. ¿Cómo es que una mujer adulta puede ser tan estúpida para tropezar con una rama? ¿Cómo es que no viste? ¿Por qué no me llevaste de la mano corriendo? Yo tenía 5 años. ¿A quién se le ocurre alzar un niño de 5? Yo creo que la habrá maldecido más de una vez. El joven debió haber sido un príncipe muy enfadado, ¿no? Yo no sé si alguna vez viste la mirada encendida de los ojos de alguien que estuvo en el infierno y fue quemado por su propia historia. Lo más probable es que cuando alguien haya sufrido mucho, oculte su dolor blindándose con enojo. Cuando yo veo una persona enojada, o es suegra o tuvo una mala infancia o una mala vida. Porque a veces, fuera de toda broma, el enojo es la única protección que uno puede conseguir por sí mismo. Si me enojo, no me van a hacer más lo que me hicieron. Hay gente que son solo gatitos asustados, haciéndose pasar por leones, con la esperanza de que nadie sabe que debajo de su gruñido no hay dientes, sino lágrimas. Cuando alguien está muy enojado, muy adusto, por lo general es alguien con una vida de mucho dolor. Después están los que nos enojamos de tanto en tanto. Yo hablo de los que viven enojados, que se levantan a la mañana y dicen buen día. ¿Qué hacen? Ese. Se ve que alguna dama reconoció el ladrido, ¿eh? Hay una poetisa, una gran escritora británica llamada Florence Smith, que atribuía gran parte de su escritura a una niñez difícil. Y su poema más famoso data de 1957 y se titula No estoy saludando, estoy ahogándome. No te estoy saludando, me estoy ahogando. Y hablaba de una mujer en el poema revolcándose en la marea que no es capaz de conseguir ayuda de quienes caminan por la orilla, porque la ven, pero asumen que simplemente está saludando. Así que continúan su camino, posiblemente hasta devolviéndole el saludo, dejando que se ahogue. No estoy saludando, me estoy ahogando, dice el poema. Y a veces, aunque nadie se dé cuenta, nosotros también estamos diciendo lo mismo. No estoy saludando, yo me estoy ahogando. Estoy solicitando socorro, pero a veces no logran vernos. Y cuando somos niños ni siquiera sabemos cómo pedir ayuda. Yo digo siempre que las viejas heridas tienen una memoria muy buena, pero unas destrezas interpretativas abismalmente pobres. Porque cuando uno es niño interpreta diferente lo que ocurrió. Eso se llama recuerdo del recuerdo. Es cierto que el dolor mantiene los recuerdos frescos, pero también el dolor tiene un recurso, el cerebro. Dios lo formó de manera tal que trata de blindar o tapar o editar lo que realmente ocurrió. Y en ocasiones eso está bueno, porque uno no recuerda todo el trauma, pero a veces llegamos a conclusiones equivocadas. Y entonces buscamos siempre a una nodriza a quien culpar lo que nos pasó.
Y yo he aprendido con la vida que en el juego de la culpa nunca gana nadie. Esto es como en el casino, siempre gana la casa, nunca el jugador. La gente que culpa a otro de sus propias emociones pasan toda la vida haciendo responsable de su destino a alguien más. Y dice, no, a mí me fue mal en la vida porque mis padres me criaron mal, porque yo nací en la pobreza. Otro dice, no, yo vivo endeudado, pero es por culpa de este gobierno, ¿eh? En el gobierno anterior también estabas endeudado. Sí, pero un poco menos. Otro dice, no, yo no me acerco a la iglesia porque no me acerco a Dios porque parece que un pastor, un cura, un rabino me traicionó. Entonces ahí me curé de espanto y me vacuné. A propósito, hay un libro que leí hace poco que se llama Anatomía de la Estupidez, que te lo recomiendo, Anatomía de la Estupidez. No se lo regales a un amigo porque va a pensar que una es indirecta. Pero me gustó la frase que dice, la estupidez no es un defecto intelectual, ni es un defecto congénito. Por eso cuando uno le dice, pero no seas estúpido, no es un insulto, porque no es un defecto congénito que, y bueno, mi papá era estúpido, mi abuelo era estúpido y yo heredé. No, es una condición aprendida. Uno tiene que aprender, hace un curso de estupidez. Y parte de la estupidez aprendida es el victimismo. Eso es una estupidez aprendida por excelencia. A mí me sorprende cuando en algunas congregaciones todavía insisten con la idea que la vestimenta modesta es signo de santidad. O sea, si el paciente está vestido decorosamente, está todo bien. No importa si debajo de las sábanas tiene hemorragias. Y hay iglesias, basílicas, mezquitas, sinagogas, llenas de gente, vestidos por fuera y heridos por dentro. Eso es tratar, señores, con los síntomas en lugar de ir al origen del dolor. Entonces uno no puede ignorar el dolor pintando una rosa en el techo, ya está. Somos salvos y ya está. Confiese que hay victoria. No es solamente confesar. De hecho, las cicatrices tienen una belleza especial. Cuando se sanan, uno no las oculta. Las cicatrices muestran nuestra historia de vida, ¿sí o no? Quien no tiene una cicatriz es porque nunca peleó ninguna batalla. Yo suelo desconfiar de la gente que no lleva marcas. Y de los que se ponen botox y andan así. Peor todavía, porque ni arrugas tiene, ni vivió. Es una tortuga ninja. Las heridas de la vida son una placa de honor, ¿sí o no? Las heridas muestran que no nos retiramos, gente. Que no nos rendimos, que nos dieron una buena paliza, pero no nos fuimos, no nos bajamos del ring, ¿sí o no? Yo a mis 15 años tuve un accidente en la carpintería. 15 años fui a trabajar en la carpintería de papá y me corté 2 dedos de mi mano derecha y durante mucho tiempo yo escondí esta mano para que no se me vieran las cicatrices, especialmente si estaba dando una entrevista, lo que sea. Yo siempre trataba de esconder la mano. Pero con el tiempo me di cuenta que esas marcas hacen que mi mano sea única. Tiene una historia que la tuya no tiene. Y fundamentalmente tiene cierta belleza que la hace especial. Como dijo alguien, las heridas sanan, pero nunca te avergüences de la cicatriz. Recuerda que Jesús las eligió llevar y no se avergüenza de tenerlas en sus manos porque le recuerdan tu vida, mi vida, ¿o no? Pero como suele suceder en estas historias, de pronto, ¡fum!, tiene un giro inesperado. La historia de nuestro principito olvidado. Pasan algunos años, presumimos que quizá 20, 25 años más, y el rey David, que es el nuevo rey, que ahora estaba ocupando el trono de Saúl, el abuelo del príncipe olvidado, esta mañana se levanta un tanto preocupado. Es probable que anoche haya tenido un sueño recurrente o quizás solo se trate de una corazonada. Así que David llama a sus asistentes y se le ocurre preguntar
si acaso pudo haber quedado con vida algún descendiente del antiguo rey. Él dice algo como, sabes, no puedo dormir, me levanté pensando en mi amigo Jonathan, el príncipe Jonathan. Yo nunca supe si él acaso tuvo un hijo, si ese hijo existe en alguna parte, quizá le sobreviva algún principito, a alguien que tenga que ver con ese linaje. Se lo debo a mi amigo, aunque está difunto, se lo debo. Y en ese entonces había un tal Siba, un sirviente, un asistente que de alguna forma era el puente entre dos gobiernos, porque había servido al rey Saúl, al extinto rey Saúl, y ahora servía al rey David. Le dice, sí, David, ha quedado un hijo. Es un hijo de Jonathan, pero sabes, vive en el exilio, oculto en algún lugar llamado Lodebar. Allí suelen ir los mendigos, la gente en situación de calle. David no puede creer lo que está oyendo, no da crédito. Entonces da la orden de inmediato a sus hombres y dice, pero ¿qué están esperando? Mándenlo a llamar. Díganle que quiero que venga al palacio ya. Es el hijo de mi amigo, es un príncipe, aunque no sea el heredero natural de la corona. Pero Siba se acerca y le hace una aclaración, le dice, es que hay un pequeño problema, su majestad. El hombre es lisiado. Por mucho que lo llamemos, no va a venir por sí mismo. Podemos hacer un comunicado oficial por cadena nacional y él no puede venir. Y yo creo que hoy, ahora mismo en esta mañana, hay mucha gente así, o tarde o noche, conforme el uso horario donde me estén viendo, en esa condición. Y la siguiente historia, aunque vista en perspectiva parece nimia o trivial, yo la he contado en varias ocasiones, la he escrito en algunos libros porque yo siento que siguió marcando mi vida. Lo he relatado porque siento que es parte de lo que uno le toca vivir. Por alguna razón mis papás no me enviaron al kinder, al jardín de infantes que se dice en mi país. Yo supongo que habrá sido por la enfermedad de mi madre. Así que mi debut en el colegio fue a los 5 años, directamente, sin escalas, en primer grado de la escuela primaria. Cuando los niños tienen que pasar por el jardín, por el kinder, para acostumbrarse a pedir para ir al baño, etcétera, especialmente para la convivencia. Y un mediodía de marzo de 1973, mi mamá se estaba muriendo de cáncer. En casa mi papá siempre estaba ausente o borracho, que es lo mismo. Y mi hermano Diego, de solo 11 años, me está llevando al colegio en mi primer y fatídico día. 4 horas en un aula, que era lo que se estilaba, con una veintena de chicos desconocidos. O sea, yo no tuve ese acostumbramiento de entrar a un colegio de primero 1 hora, después 2 horas, 4 de golpe. Y a mí no se me ocurre que yo puedo pedir permiso para ir al baño porque nadie me lo enseñó jamás. Así que me muero de vergüenza y me orino en la sillita en la que estoy. Entonces mis pantalones chorrean, mis zapatos marrones acordonados, mojados, están empapados y mi cara tapada por los bracitos. Y me quedo ahí sentado lo que más puedo aguantar. Por fortuna la maestra no se dio cuenta del incidente o quizá no lo vio. Ya está muerta, así que no le puedo preguntar. Pero dijo en voz alta, vamos nene, hay que salir al patio para regresar a la casa. Y ya son las 5 de la tarde y salgo afuera en medio de risitas burlonas. Mi hermano de 11 me espera con sus muchachotes de 11 a la salida. Y lo que viene luego es lo que más recuerdo. Porque vivimos a 4 cuadras del colegio y mi hermano, avergonzado por mis pantalones empapados, me hace caminar unos pasos delante de él y sus amigotes. Y detrás de mí yo escucho las risas de los niños que suelen ser crueles, que me observan y hacen todo tipo de chistes. Entonces camino mirando el suelo, no quiero darme vuelta, estoy llorando en silencio y ya no quiero estar nunca más con gente, ya no quiero estar en público. Le dije a mi mamá, ya fui a la escuela, no quiero ir más. Ella me dijo, no, hay que seguir toda la vida. Y decidí nunca hablar delante del público, nunca hablar delante de nadie más.
Eso siguió marcándome. Mi madre siguió peleando contra el cáncer unos 2 años más y yo permanecí muy callado gran parte de mi niñez. Me dediqué a dibujar, a leer libros con voracidad. Yo sé que mis padres no tenían explícitamente, directamente la culpa, pero de algún modo yo sentí que mis padres, mi mamá con su cáncer, mi papá con su alcohol y mi hermano con sus burlas, me dejaron caer. Gracias a Dios, Dios se las arregló para reciclar todo lo que estaba fallado en mí y de alguna manera se las ingenió para que todo eso pudiera capitalizarlo y ser el hombre que soy. Pero ese fue uno de mis cracks. No tiene que ser necesariamente un abuso sexual, no tiene que ser necesariamente un trauma como que te dejen huérfano en la puerta de un convento de monjas. A veces son detalles que cuando escarbamos y buscamos arqueológicamente nuestro pasado están allí y determinan nuestra forma de ver la vida como adulto. A veces tenemos que levantarnos y ayudar a alguien a sobrevivir. A veces a alguien hay que decirle, vamos a la iglesia y después te invito a almorzar, aunque te cueste algo. Eso es un riesgo calculado. Pero tenemos que ayudar a que los demás superen lo que nosotros ya superamos. Dios toma a los que estamos hechos trizas y heridos y nos rehabilita, pero no para ponernos después en un museo, sino para que seamos portadores de esa sanidad, para que entendamos al que está quebrado, ¿sí o no? Entonces, nuestro propósito está donde alguna vez estuvo nuestra miseria. Nuestro propósito no es sentarnos en la mesa del rey. Ahora me vengo todos los domingos y estoy 2 horas. No. Nuestro propósito no es sentarnos a la mesa y discutir sobre servilletas, copas, manteles. Nuestro propósito siempre ha estado en Lodebar. Ese mismo lugar en el que hemos llorado alguna vez es el que va a traer sanidad a aquellos que son tocados por el mismo dolor. ¿Soy claro, sí o no? Ese es el lugar donde debemos regresar para ayudarlos a salir de su confinamiento. Romanos 9:23 dice, y para hacer notorias las riquezas de la gloria, las mostró con los vasos de misericordia. Dios nos llama vasos de misericordia, porque somos misericordiosos, porque hemos recibido misericordia. ¿Habrá alguien que no necesite perdón de Dios aquí? Que diga, no, para mí Jesús murió en vano porque yo ya era santo. ¿Habrá alguien así? Ni los argentinos son así, mirá lo que te digo. Ahora, los ex desterrados, tenemos una compasión que únicamente viene de haber sido desterrados también. ¿Uno entiende esa gente? Nuestra miseria tiene raíces en los recuerdos de nuestras propias tragedias. Si alguna vez superamos una tormenta, tenemos una actitud muy diferente a aquellos que nunca la atravesaron. Una mujer que sobrevivió al cáncer va a entender a otra mujer que padece lo mismo. Alguien que atravesó un divorcio no va a juzgar a aquel matrimonio que tiene crisis. Y quiero contarte algo más que es el final más asombroso. La Biblia narra que Mefiboset llega en brazos de Siba al palacio, se pone las muletas como puede y luego se postra ante el rey. Y el rey le dice, no tengas temor, porque yo haré contigo misericordia, para eso te mandé a llamar. Porque yo amaba a Jonathan, tu padre, y de alguna forma amaba a tu abuelo. Así que te voy a devolver todas las tierras de tu abuelo y de tu padre. Y otra cosa más, tú comerás siempre a mi mesa. No te voy a poner una mesa ahí de servidumbre, tú vas a comer con mis príncipes, con mis hijos. Y luego llama a Siba, el que lo había ido a buscar, y le dice, todo lo que fue de Saúl y todo lo que fue de su padre Jonathan, dáselo a él, todas las tierras. No sé quién viva ahí, echa quien tengas que echar, pero devolverle las tierras. Estaba lleno de hispanos esa tierra que se habían metido. Argentino, salvadoreño, mexicano. Dice, ¿qué pasó? Pero los tuvieron que sacar. Y le dice, tú les vas a labrar las tierras, le dice a Siba, vas a almacenar
en los graneros para que a él nunca le falte el pan. Pero él siempre, a la hora del almuerzo y de la cena, él come acá con mis hijos. David le restituyó todo lo que había perdido, se lo dio todo. Los años que no pudo tener, se los restituyó. Díganme si ese no es Dios, ese es nuestro rey. Pero esto es lo que más me asombra. Mefiboset terminó sus días siendo lisiado. Eso nunca fue sometido a una operación. Nunca se habla de una sanidad milagrosa. Él siguió dependiendo de las muletas para trasladarse de un sitio a otro, así siguió su edad adulta hasta la vejez. Entonces, cuando uno imagina esta historia, puede cometer el error de pensar que era un mendigo sentado a la mesa del rey. Como quien sienta a un indigente en la mesa de Navidad. Hay de los que dicen, sabe, era una Navidad y pasó un indigente pidiendo pan. Le dijimos, siéntese aquí. Y el pobre apenas se lavó las manos y se sentó. Podemos llegar a pensar de que es un mendigo sentado a la mesa del rey. Un lisiado. Pero se nos escapa un detalle. La esencia de Mefiboset, aunque vivió gran parte de su vida adulta en una cueva, era de príncipe. Él nunca dejó de ser el hijo del príncipe y el nieto del rey. Y yo quiero que te grabes esto. No importa cuánto tiempo te hayas mantenido alejado de Dios, tu condición real nunca ha cambiado. Nunca. Never. Jamás. Y yo me pregunto si la nodriza habrá repetido ese patrón de culpa. Yo creo que sí. Y habrá concluido que así como le arruinó la vida al pequeño príncipe, habrá dicho, lo único que me encargaron es que cuidara al nieto del rey. Y ni eso pude hacer. Así que estoy seguro que a quien me le acerco le voy a arruinar la vida. Posiblemente esa mujer, creo, nunca se casó, nunca quiso tener una relación seria porque ella pensaba, a quien yo me acerco le arruino la vida. Si se le arruiné a un chiquito de 5, ¿qué puedo esperar en mi vida adulta? Y el cuarto punto de la historia es que debemos ser conscientes esta mañana que no solo quizá nos dejaron caer a la mayoría, sino que también nosotros podemos ser personas que dejamos caer a alguien. Por ejemplo, yo sé que el divorcio es el fin de un sueño en común. Y cuando algo se destroza, los vidrios caen en todas partes. Pero eso no necesariamente significa que si tus sueños no se realizaron, no puedan concretarse los de tus hijos. Y entonces, mientras que estás en el proceso de recoger todos los vidrios que cayeron al piso, hay que tener cuidado de no involucrar a los hijos. Yo sé que parece algo infantil y la mayoría dice, sí, claro, no los voy a involucrar. Pero la palabra pervertir, según la RAE, según el diccionario de la Real Academia Española, significa desviarse del uso natural. La perversión no es solo sexual. Cuando desviamos el uso natural de un niño, lo estamos pervirtiendo. Y muchos padres nos causaron estrés pervirtiéndonos con problemas de adultos que nosotros no podíamos procesar porque éramos chiquitos. Muchos padres separados o divorciados toman de rehenes a sus hijos o los quieren hacer cómplices para ponerlos de un lado de la grieta. Y necesitas comprender que son dos agendas diferentes. Una es la pareja y otra es la familia. Y quizás se dañó la agenda de la pareja, la relación de pareja, pero no tiene que dañarse la relación con la familia. Yo sé que es difícil, porque aunque tu cónyuge te haya fallado como pareja, es difícil, pero tienes que honrarlo como papá y mamá de tus hijos. Porque cuando lo envenenas con respecto a papá o a mamá, por mucho que estés enojado, no lo estoy minimizando, o enojada. Cuando envenenamos a un hijo con respecto a su mamá o a su papá, no estamos castigando a nuestra pareja, estamos dejando caer a nuestro niño, haciéndolo rodar, que se le quiebren los tobillos, que repita la historia de adulto.
Entonces tal vez no pudiste salvar la relación, pero salva a tus hijos. Ellos no pidieron nunca convertirse víctimas de una guerra que no declararon. Ellos son la profecía y merecen no caer. Merecen que Dios cumpla el propósito de sus vidas hasta que sean adultos, ¿sí o no? Merecen que no rueden. Bueno, la historia de nuestro príncipe desterrado relata que tuvo que vivir el resto de su vida en cautiverio en un sitio llamado Lodebar, el lugar donde los sueños mueren y los reyes, obviamente en este caso, devienen en mendigos. Es el sitio donde se ocultan las cicatrices, donde se ocultan los lisiados. Yo hace un tiempo di un mensaje que se llama Bajo la Rosa, que lo pueden buscar. Bajo la Rosa viene de una expresión del latín sub rosa. Es el término que tiene una connotación de secreto, de confidencialidad. Los griegos y los romanos comenzaron a usar la rosa como un símbolo de silencio, y las reuniones secretas de las masonerías, de los templarios, se llevaban literalmente bajo una rosa pintada en el interior del techo. Entonces las rosas de los techos, cuando uno entraba a un sitio y había una rosa pintada en el techo, era el recordatorio a los invitados que debían guardar discreción. Entonces no había chismes. No sé si no hubiera pintado una rosa gigante en River. Pero los templarios decían: lo que se hace debajo de la rosa queda bajo la rosa. Pero lo peor del caso, y esto sí no es para reírse, es que en la época medieval los señores feudales, que solían ser pedófilos, solían colocar una rosa colgadita en la puerta de su habitación, lo cual significaba que aunque los guardias oyeran gritos de algún niño o de alguna niña, no debían intervenir, porque estaba actuando bajo la rosa. O sea, bajo la rosa también significa ocultar el espanto, el dolor, bajo aparentemente algo que parece bello, como el maquillaje, como la ropa, pero que abajo hay espanto, hay dolor. Bueno, Lodebar representa a ese sitio bajo la rosa donde a veces estamos obligados a callar el dolor y, lo que es peor, disimularlo, no contar. Mi mamá decía: no hagas más grande la cosa. Sí, pero pasó esto, mamá, y en lugar de defenderme me decía: no hagamos más grande la cosa. Eso es una manera de hacernos caer. El mantel es la gracia de Dios que tapa nuestras heridas y nos hace lucir como príncipes. Es maravilloso, gente, ¿sí o no? Alguien tiene que celebrar más que eso. Ahora, ser un hijo o ser una hija de Dios no tiene que ver con ser digno. Nadie es digno. De allí la frase: yo soy muy malvado como para ir a una iglesia. Y acá no estamos los que somos más buenos que el resto. Ser un príncipe, princesa y heredero del trono no tiene que ver con cuánto tiempo hayamos vivido en el palacio. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es don de Dios, para que nadie se gloríe por obras y diga: bueno, es que yo soy salvo porque he hecho muchas cosas lindas para Dios o ha dado grandes donativos. Te confieso que las cicatrices de mi mano derecha no son las únicas que tengo. Esas son las que apenas se ven, las físicas, de hecho las que no puedo ocultar. Pero tengo cicatrices mucho más feas en el alma y marcas en el corazón que no podrías imaginarte nunca. La historia de cuando me oriné en los pantalones no es mi peor historia, es la que puedo contar. Tengo muchas áreas de mi vida que están tullidas, atrofiadas, mutiladas, pero tú nunca las verás, y no es una cuestión de hipocresía. Así es como yo tampoco ni nadie más puede ver tus marcas. Y no es porque no las tengamos o porque finjamos, sino porque el mantel de la mesa de nuestro rey las oculta.
y Él nos mandó a llamar a su mesa. Y el mantel de su gracia oculta todo lo que no quisiéramos que se vea. ¿Ah? Y nos hace ver y lucir como príncipes. Y aunque muchos no podemos contar que volvimos a caminar sin muletas, muchos tenemos que decir, yo todavía dependo de muletas. De la infancia que tuve, de los traumas que me acompañan. Muchos no podemos decir, desaparecieron mis cicatrices. No, las tenemos. Pero sí todos podemos celebrar que el mantel del reino a todos nos queda bien. Por lo menos yo los veo a todas como princesas, como príncipes. Así que voy a despedir a la gente que me ve por streaming. Aquí nos vamos a quedar cantando El Rey te mandó a llamar. Y a la gente del resto del mundo, a los príncipes, a las princesas. Estas son de las historias que no hay que agregar mucho. Son de las que hay que quedarse meditando, pensando en lo más maravilloso que nos pasó. El mantel nos hace diferentes. No podemos hacernos petulantes cuando uno recuerda que hay una hora en que el almuerzo se termina, gente. Hay una hora en que Absalón dice, papá, voy a trabajar. Salomón dice, voy a seguir, no sé, escribiendo poemas, prosas. El otro se levanta, Amnón, y dice, voy a seguir practicando con mi espada. Hay solo uno que se queda al final, después del postre, a la hora del café. Es el que tiene que esperar por ayuda. Y viene Siba, le trae una muleta, le trae la otra, y con sus pies tullidos se va a sus aposentos. Nadie piensa que él no es príncipe. Ni las heridas lo hacen alguien menor. No es una minusvalía lo que determina su identidad. Pero él sabe que está allí por gracia. Yo supongo que hay príncipes que quizás lucirían bien sin el mantel. Yo soy de los de Mefiboset. A mí es el mantel lo que me queda bien. No hay trajes, no hay maquillaje, no hay luces que puedan hacerme lucir como un hijo del rey, sino es su gracia, su perdón. Soy un hombre roto como la mayoría, un hombre con partes tullidas, con cicatrices espantosas, pero por alguna razón algo me envuelve aquí y durante la semana, y entonces lo que era feo se transforma en algo bonito, en algo atractivo. Eso no es un don natural, eso no es nacer con una estrella, ni tener una estima alta o sana. Eso es saber que la gracia hace lo que las muletas no pueden lograr. La gracia nos sienta a la mesa y nos dice, así como has sido perdonado y amado, así tienes que perdonar y amar a otros. La invitación a sentarse a la mesa está para todos, ¿eh? Todos los que quieran sentarse. Ese aplauso grandote al Rey de Reyes, al Señor, señores. Chao, gente. Hasta la próxima.